Hola, muy buenos días tengan ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 7 de la lectura de las obras de teatro y vamos a hacer un pequeño recuento qué es lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Para empezar, recuerden ustedes que en la sesión anterior lo que trabajamos nosotros fue principalmente lo que se le conocía como el marco referencial de las obras. Es decir, a través de este marco referencial nosotros fuimos trabajando cómo habían surgido las obras principalmente y sobre todo cómo iban cambiando las obras, ¿no? Posteriormente lo que hicimos nosotros fue trabajar directamente con lo que fue la parte del lenguaje de cada corriente literaria, o en este caso cada corriente de teatro, y vimos que esas palabras pues, van cambiando de acuerdo a un contexto, ¿no? Vamos a empezar a trabajar con nuestra sesión número 7 que lleva por título Planificación de lectura dramatizada. Bueno, recuerden ustedes que este es finalmente nuestro objetivo de leer una obra dramatizada en atril. En este caso, pues como no estamos en la escuela, tendremos que hacer con los medios que tengamos en nuestra propia casa. Y aquí lo que tenemos que hacer entonces es partir ya de las actividades que hemos estado dejando como parte de las tareas, ¿no? Creo que una de las actividades que dejamos fue principalmente investigar un fragmento de una obra de teatro. De ahí localizamos algunas palabras que desconocíamos. Y otra actividad que fue referente a la misma obra fue ampliar esta obra de teatro a un, no, que hasta que llegara a desarrollar creo que a 3 o 5 minutos más o menos, ¿no? Bien, hoy vamos a definir bien cómo va a quedar esta parte de la obra de teatro dramatizada ya para que vayamos nosotros aterrizando o ya vayamos concretando todos los pasos que vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Vamos a ver nosotros que en las obras dramatizadas, en atril o de lectura dramatizada, vamos a utilizar nosotros diferentes recursos prosódicos. Entiéndase por recursos prosódicos todos aquellos que provienen directamente de la voz. Ajá. Y aquí vamos a encontrar nosotros unos conceptos muy importantes, los cuales quiero que ustedes vayan copiando. Si tienen su teléfono celular a la mano, pues vayan tomando fotografía para que ustedes los vayan integrando directamente en su apunte que tienen que elaborar a mano en su cuaderno de la materia, ¿no? Para empezar, vamos a ver que uno de los conceptos fundamentales que yo les pregunté en el cuestionario anterior, que era cuál es la principal característica de las obras de teatro. Algunos me pusieron que era finalmente la parte del escenario, otros que eran la parte de los actores y así. Pero ninguna de las respuestas que yo estuve tratando de que me pusieran esto fue la siguiente, ¿no? Es decir, las obras de teatro se escriben para ser narradas y no para ser leídas como obras, bueno, las obras de teatro, perdón, se escriben para ser actuadas y no ser leídas como las obras narrativas, ¿no? Esa es la parte fundamental, la respuesta que ustedes deben haber colocado en ese cuestionario que les dejé de retroalimentación, ¿no? Bueno, partimos de este concepto que fue establecido por José Emilio Carballido, que fue un dramaturgo muy importante, bueno, que fue un dramaturgo muy importante en nuestro país. Vamos a ver que las obras de teatro pues tienen que leerse de acuerdo a la actuación de los personajes, dando los tonos, dando las diferentes pausas, eh, todo lo que contiene directamente la parte de la voz. Y recuerden ustedes que los recursos prosódicos se emplean principalmente para poder convencer a una persona. Ajá. Entonces vamos a ver que estos recursos prosódicos pues, tienen por objetivo convencer a los espectadores de las obras de teatro sobre el que el dramaturgo pretende ofrecer a través de su mensaje de la obra que quiere realizar, ¿no? Para empezar, la actriz es un soporte que no es más que nada pues un soporte para libros, en pocas palabras, ¿no? O para sostener los textos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ahorita lo vamos a hacer un poquito más a fondo, donde se coloca en la parte superior del libro y de ahí bueno, en este caso el libreto, y se comienza a dar lectura como si se fuera a actuar, ¿no? Que de hecho la lectura en aquí viene siendo así como la parte del preámbulo para poder representar una obra, ¿no? Después dice, la lectura en atril se realiza en voz alta, como lo que vamos a empezar a hacer como parte de la práctica, donde el lector debe representar a los personajes. Es decir, si yo, por ejemplo, en mi lectura natal voy a tener 4 personajes, entonces tendré que tener a la mano a 4 personas más que me puedan apoyar directamente con la lectura dramatizada de sus parlamentos, ¿no? Y en caso de que yo vaya a escribir un monólogo, pues entonces tendré que hacerlo con todas las características que se va marcando para poder entenderlo, para poder convencer directamente al público a través de los diferentes recursos prosódicos, ¿no? Y vamos a ver también que es un ejercicio de carácter lingüístico, de habilidades lingüísticas. Es decir, por habilidades lingüísticas me refiero o hacer referencia o se define como, por ejemplo,
a todas las características o modalidades de voz que yo pueda dar para poder imitar voces o desarrollar otros diferentes tipos de voces, hace referencia principalmente a lo que son las habilidades lingüísticas, ¿no? Y vamos a ver que también que a través de la lectura en atril, los personajes pueden estar sentados o parados y cada uno de ellos debe tener un libreto, ¿no? Entonces es algo fundamental. O sea, no importa cómo vayan ustedes a actuar su obra o a leer su obra, y lo pueden hacer a través de estas formas, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo tenemos una lectura en atril donde están todos los personajes que actúan sentados. Aquí tenemos otro personaje que está de pie, aquí otro que está a través de un micrófono, y aquí tenemos un conjunto de lectores, ¿no? Que están haciendo una lectura en atril. Aquí les quiero hacer hincapié que, bueno, lamentablemente en nuestro país el teatro no tiene gran impulso, ¿no? En España o en algunos países europeos, por ejemplo, se hacen concursos de lectura en atril, que finalmente es como en una parte el fomento cultural del teatro, pero aquí en nuestro país pues solamente se hace a nivel académico, es decir, a nivel escolar, y esto pues solamente con algunos programas de estudio, ¿no? Que en el caso de secundaria pues sí se toca, pero en el caso de preparatoria pues este tema prácticamente no se toma en cuenta, ¿no? Entonces vamos a ver que antes de iniciar con nuestra lectura en atril, es muy importante que el actor sienta los personajes. Es decir, cuando nosotros elegimos un personaje, nos tenemos que sentir identificados con su forma de pensamiento, con su forma de ser, con su forma de hablar. Es decir, nos tenemos que identificar con ese personaje, que es una parte muy importante para poder hacer la lectura en atril, ¿no? Es decir, la lectura dramatizada, ¿sí? Y otro aspecto que también tenemos que tomar nosotros es el lenguaje de la obra. Es decir, recuerden ustedes que de acuerdo a la época, y de acuerdo a la sector social que representa esta obra, pues el lenguaje tiene que ir cambiando, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar esas tonalidades o esos tonos de voz para que se escuche lo más realista al momento que se va a dar lectura, ¿no? Y vamos a ver también que la lectura viene siendo lo que es el preámbulo, es decir, viene siendo como la antesala de, de la lectura de los diálogos o de los diferentes parlamentos para poderla llevar a cabo o, la puesta o poner en práctica o poner en puesta la escena la obra que nosotros hemos escrito o el dramaturgo escribió para poder representar. Entonces vamos a ver que esa parte es fundamental, ya que esta parte, de acuerdo al dramaturgo, pues le permite ir visualizando si realmente el personaje que va a representar el actor se siente identificado con él, es decir, cómo lo manifiesta, cómo expresa sus sentimientos y emociones, y los tonos de voz que va manejando, las pausas, todo esto vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver que para poder lograr todos estos recursos prosódicos tenemos que ver una parte muy importante, que son los recursos lingüísticos, ¿no? Aquí vamos a ver estos recursos lingüísticos son muy importantes. De estos de aquí sí quiero que tomen nota o que le tomen fotografía para que después lo puedan tener bien en su apunte, ¿no? El primer punto que tenemos que desarrollar como parte de los recursos lingüísticos es finalmente el tono. Dice, es el modo de expresar cada palabra para convencer a otro. Ejemplo, melodramático, irónico, nostálgico, heroico, en fin. Vamos a ver que estos conceptos ya los hemos trabajado nosotros en la parte del cuento, en lo que fue en segundo año, en la parte de la corriente modernista. Y vamos a ver que de la forma en que el personaje puede hablar es como va a convencer al público finalmente, si va a expresar un estado de ánimo a través de su forma de hablar o de las emociones que va expresando, ¿no? Otro recurso lingüístico que tenemos que trabajar también nosotros viene siendo que la parte de la dicción, que define más que nada se define como el uso correcto de los elementos gráficos de la palabra, es decir, toda la parte de la gramática de la palabra, cómo se pronuncia correctamente, cómo formamos una oración, por ejemplo, cómo se escribe la palabra, por ejemplo, y todo eso lo que tenemos que ver nosotros, pues tenemos que darle una dicción perfecta para que, y sobre todo muy natural, para que el espectador, pues hasta cierto punto, se convenza que ese personaje sí realmente pertenece o está representando a determinados sectores sociales, ¿no? La dicción viene siendo finalmente el cumplimiento de las reglas gramaticales, utilizando de manera correcta la palabra. Es decir, aquí tenemos que hablar con propiedad, de acuerdo al parlamento que nos corresponda, darle énfasis, leerlo de manera correcta, por ejemplo, para que esas expresiones pues, sean correctas, ¿no? Al momento de expresarse y que puedan ser comprendidas, ¿no? Otro concepto que tenemos aquí es la parte de la articulización, que viene siendo el pronunciar correctamente los sonidos de cada palabra, que eso ya lo hemos hecho nosotros en algunas ocasiones cuando leemos en voz alta, pues lo que hacemos es finalmente la articulización de los sonidos para que se escuchen de manera perfecta, ¿no? Y la vocalización viene siendo precisamente que
son los ejercicios que se realizan previamente antes de poder llevar a cabo lo que es una obra de teatro. Es decir, recuerden ustedes que antes de llevar a la escena el libreto, pues hay una serie de vocalizaciones, y esas vocalizaciones le permiten al dramaturgo pues ir viendo la selección de las voces o de los personajes para que puedan representar determinados actores, bueno, determinados personajes directamente actores, ¿no? Entonces vamos a ver que estos procesos son muy importantes, y otro recurso que se emplea directamente es la acentuación, que viene siendo finalmente la forma particular de hablar de cada persona de un determinado lugar geográfico, ¿no? Eso, por ejemplo, en el teatro de revista es muy común, porque el teatro de revista se hace referencia principalmente a lo que son las expresiones de carácter popular, y aquí podemos ver nosotros pues, la forma en que va hablando cada uno de ellos, ¿no? Y aquí la pausa es otro recurso también lingüístico muy importante, que no es más que nada los momentos en silencio que dejamos nosotros entre los diferentes diálogos de los personajes. Es decir, para que estos silencios o pausas que se van dejando permiten que los espectadores pues vayan reflexionando sobre lo que va diciendo cada personaje. Entonces vamos a ver que todos estos recursos pues, son muy importantes para que los espectadores vayan conociendo la forma en que cada personaje va a actuar, ¿no? Y aquí tenemos otro recurso muy importante también, que es la velocidad, que no es más que nada la rapidez con que se pronuncian las palabras, y aquí en este caso, o de acuerdo al punto de vista del dramaturgo, pues va a hablar de acuerdo a la caracterización de cada personaje nada más, ¿no? Y el volumen viene siendo finalmente la intensidad de la voz que tiene que alcanzar de acuerdo a la actuación del personaje para poder ya sea gritar o hablar en secreto o murmurar, por ejemplo. Entonces, estos son los recursos prosódicos que se deben utilizar en toda la obra de teatro, ¿no? Poco a poco vamos a ir cerrando nosotros esta parte de las horas de lectura, dejando una serie de actividades para ir concretando cómo lo vamos a representar, ¿no? Y en la siguiente actividad para poder estar esa sesión número 7 es la siguiente. Dice, de acuerdo a la última actividad del fragmento de la obra seleccionada, es decir, la actividad o de la clase anterior, realiza una adaptación de una problemática actual o común de tu entorno. Varía el lenguaje de acuerdo a los personajes que actúan en ella, que es lo que yo les comentaba hace un momento. La duración de escrito debe ser de 5 minutos como mínimo. Aquí sí es muy importante que todas las tareas que estamos dejando vienen ligadas. Entonces, si ustedes ya tienen su fragmento seleccionado, si ya tienen las palabras que desconocen, por ejemplo, ya conocen actualmente el significado, y lo que tenemos que saber es lo siguiente: esa obra dramatizada que nosotros ampliamos en 5 minutos, la vamos a trabajar a una problemática actual. Es decir, ¿cómo puedo yo trabajar con esa problemática? ¿Cómo la puedo adaptar directamente a la actualidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El tema se sigue respetando, lo que van cambiando finalmente es la forma de expresión principalmente, ¿no? Entonces, esta duración de la obra que tienen que hacer ustedes, pues va a tener una duración mínima de 5 minutos. Aquí es muy importante recordarles que las obras de teatro no se van a medir por cuartillas, se van a medir principalmente por tiempos. En este caso, yo solamente estoy una duración de 5 minutos, y hacer como parte de las actividades el resumen del tema, ¿no? Bien, eso sería todo con lo que respecta a la sesión número 7. Espero que hayan aprendido algo. Cualquier duda, aclaración, no duden en mandar un correo o a través del chat del mismo correo para estar en contacto y ir aclarando las dudas que ustedes han ido expresando a través de las diferentes actividades, ¿no? Bueno, me despido de ustedes, me fue un placer haberlos saludado, y nos vemos la siguiente sección, ¿sí? Bueno, hasta luego y que estén bien, ¿sí?